Buenos días, mi nombre es Wilson Potes. Yo le voy a dar la materia de electrónica de potencia, ¿no? Obviamente este video que sería la clase de día lunes. eh, la idea es dar una reseña general de lo que se va a ver en curso. Ya igual habrá una tarea que tendrá un plazo máximo de entrega del próximo lunes, ¿no? Porque tengan una semana de poder hacer investigación, ¿no? La primera imagen es mostrar algo del sílabo, ¿no? Como le dije, la materia de electrónica de potencia. La calificación será igual que el ciclo pasado. La primera está compuesta de 3 unidades, ¿no? La primera unidad es una especie de introducción a lo que es un sistema electrónico de potencia. Hablaremos algo de las simulaciones que son necesarias en esta materia, debido a que a veces necesitan cálculos un poco complejos, entonces es más fácil hacerlo con ayuda de algún software. Luego de lo cual también vamos a ver lo que es análisis en dominio de tiempo. Esto ya lo veremos en la siguiente clase. Hoy día solamente vamos a ver la parte de introducción, ¿no? Luego del dominio de tiempo vemos el dominio de la frecuencia y hacemos algún tipo de aplicaciones. En el tema de la segunda unidad, justamente vamos a ver todo lo que es los elementos que se van a usar, ¿no? Que serían los interruptores de estado sólido. Tengo entendido que ustedes vieron en electrónica básica lo que es diodos, transistores, ¿no? Básicamente se usa lo mismo, ¿no? Un poco aquí ya usaremos unos, a más de lo que vieron otros dispositivos que más bien tienen la particularidad de poderlo controlar, ¿no? Ellos saben que no tiene control, o sea, dependiendo de cómo está la dirección de la corriente, él trabaja, ¿no? Conduciendo o no conduciendo. Y el transistor, bueno, eso algo de control se le podría hacer, pero no es como lo que vamos a ver ahora, no, con otro dispositivo. Entonces, básicamente, como les decía, vamos a ver, además de lo anterior, veremos los editores, aquí están los TRIA, los GTO, los SSR, y el BJ3 es el mismo transistor, el MOSFET también es otro transistor, y EBT es una especie de mezcla entre transistor y tiristor. Tenemos también ya bueno, igual vamos a ver estos circuitos de nube, lo que hacen una especie de protección de estos dispositivos, y un poco nos detendremos a ver los circuitos de control. Como decía, estos elementos hay que controlarlos para que puedan conducir o no conducir. Por último, vamos a la primera unidad, justamente vamos a hablar qué es electrónica de potencia, y justamente todo se basa en el tema de conversores, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los 4 tipos de conversores que existen. Vamos a ver, vamos a hacer prácticas, y justamente en la unidad 1 vamos a ir más a detalle sobre este tema. Libros que pueden encontrar en la biblioteca, tenemos
el de Mojama. Aquí está el código. Esto tengo entendido que está en el SIGA, ¿no? Entrando al SIGA está el PEA, lo pueden bajar. Igual, este dispositivo yo se la voy a enviar por un momento en un drive, ¿no? Porque todavía tengo entendido que no está en Google habilitado, entonces por ahí lo podrán ir descargando. También están las guías prácticas para hacernos guiar cómo vamos a hacer las prácticas. Bueno, vamos un poco a ver la primera, como yo le dije, es solamente introducción eh, para que vayan cogiendo ritmo, ¿no? Sé que el primer día nos sale y ya te sale ya la materia, pero igual también por el tiempo tenemos que ir avanzando rápidamente. Eh, Igual yo sé que algunos todavía no se han matriculado, entonces pues hagamos un margen para que no se atrase. Bueno, entonces que la primera unidad, como hablaban del sistema de potencia, vamos a ver lo que es definición, las aplicaciones, las ventajas y la parte de simulación computacional. En el análisis del dominio tiempo, justamente nosotros, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Usted sabe que en el eje de la X se podría dividir el tiempo y en el eje de la Y la magnitud, ¿no? Que puede ser voltaje o corriente. Entonces, justamente nosotros vamos a analizar la onda en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, en base de eso, vamos a ver cómo es el comportamiento de los elementos principales, ¿no? Estamos hablando de capacitancia, resistencia e inductores, ¿no? Que son elementos que van a trabajar que vamos a ver en la fábrica de potencia, que de alguna forma vamos a controlarlo, ¿no? En el dominio, eh, de alguna forma, el gráfico es un poco diferente, ¿no? Porque en el eje de las X iría la frecuencia y en el eje de las Y ese mismo son las magnitudes, que es el voltaje corriente. En el dominio de la frecuencia nosotros vamos a tener, son como barras, ¿no? Porque por ejemplo el que conocimos todo, 120 RMS sería la barra aquí, y la frecuencia nosotros sabemos que es 60 Hz. Este es el mismo que dibujamos hace un rato en el dominio del tiempo. El dominio de la frecuencia sería así, ¿no? Entonces, en primera instancia uno diría que para qué dibujar esto, ¿no? Pero vamos a ver que aquí en electrónica potencia, y bueno, ya viendo en tiempos reales, siempre se generan lo que son los armónicos, eso también lo vamos a ver. Y de alguna forma los armónicos, lo que se puede hacer un estudio es como de ir descomponiendo las ondas en diferentes frecuencias, ¿no? Pero igual, ondas sinusoidales. Entonces, en ese caso, yo ya voy a tener varias frecuencias con diferentes magnitudes, ¿no? Entonces, ahí sí es importante ver el dominio de la frecuencia. Ya va a tener varios valores, ¿no? Eso lo veremos en detalle mm, después de ver lo que es en el dominio del tiempo, ¿no? Y lo que es un poco lo que es la frecuencia. Eh, bueno, entonces, ¿a qué le llamamos definición de electrónica potencia? La electrónica potencia básicamente eh, tiene que ver
con los conversores. Normalmente uno diría que recibimos de la calle eh, la generación eléctrica, ¿no? Que viene de 60 G aquí en Ecuador, en Europa es 50, y que viene monofásica o trifásica. De alguna forma nosotros para poder que funcione algún tipo de circuito, eh, nosotros debemos un poco cambiar esos voltajes y esa corriente. Inclusive tenemos de fase para de alguna forma mover a la carga, ¿no? Porque la carga al fin es el fin que nosotros queremos realizar algún control, ¿no? Todo depende de qué necesidad debe tener la carga. Entonces ahí es que nosotros decimos, primero debemos ver la característica de la carga, que es lo que se necesita. Entonces una forma de definirlo es, es que nosotros lo usamos para modificar las características de energía eléctrica. Hablamos de que modificamos la tensión, la frecuencia, inclusive la forma de la onda. Es una materia que está entre electrotecnia y electrónica, ¿no? Porque igual tiene algo de análisis de potencia, ¿no? Pero este es el objetivo principal, ¿no? La conversión y el control de transferencia de la energía eléctrica. Básicamente es la conversión. Entonces, viéndolo de otra forma, podemos hablar porque aquí no estamos comparando con la electrónica normal, la lineal, que es un poco, tiene con eh, diría con corrientes un poco pequeñas. Aquí ya se trata con corrientes un poquito grandes, pequeñas hablamos de miliamperios. Aquí en electrónica potencia podemos estar hablando del orden de los amperios. Eh, y es básicamente lo objetivo. ¿De qué podemos hablar? De la ventaja, ¿no? Eh, Alta eficiencia, eh, hablar de capacidad, habla de eh, que son más compactos, ¿no? los, eh, los componentes, de alguna forma, la idea es hacerlo un poquito más pequeño. La robustez, estamos hablando que la idea de estos dispositivos deben ser más robustos y que deben tolerar a la falla, ¿no? Y algo importante es que es necesario tener un control preciso. La precisión, la eficiencia son elementos fundamentales en la electrónica de potencia. Las desventajas es porque, como le digo, es un poco complejo. Por eso que a veces es necesario hacer simulaciones eh, debido a estos circuitos que a veces se conmutan a alta frecuencia. Inclusive hay veces que es necesario tenerlo retroalimentado. Eh, Esto provoca ruido y para eso hay que hacerle una especie de blindaje a veces, ¿no? Y de ahí es que salen los armónicos también. El costo tampoco, también un poco oneroso, o sea, son más costosos. Un poco para tener idea, comparamos con la electrónica lineal. Las electrónicas lineales son un poco más simples, eh, menos ruido, son de bajo costo. De ventaja que la idea no es buscar la eficiencia,
la pérdida de calor también se da en la electrónica digital, en que es electrónica lineal, y también por la alimentación de potencia. Eso no significa que se hacen diseños para que puedan tener para alta potencia, ¿no? Porque un poco para que tengan idea, cuando hablamos de electrónica lineal, un poco estamos hablando de los amplificadores, ¿no? Ustedes saben que también vienen, dice, de 1500 vatios que consumen, ¿no? Pero con respecto a electrónica de potencia, ustedes van a ver que son de menos potencia, ¿no? Y, y como vimos, la idea es tener fidelidad más bien la electrónica lineal. Buscan la fidelidad, no tanto la eficiencia, ¿no? Entonces, ese sería un poco las diferencias entre uno y otro, ¿no? Los dispositivos electrónicos, un poco ya lo había dicho, usan relés, diodos, transistores de potencia y el tiristor. Tiristores hay varios, ¿no? Tenemos el TRIA, el DIA, el SCR, etcétera, ¿no? Eso al detalle lo vamos a ver en la unidad 2. Vamos a ver, bueno, aquí hay un gráfico, un poco hablando de los electrónicos. Como ustedes ven, aquí lo principal es amplificar y ganancia. En cambio acá la opción es el rendimiento, ¿no? Y lo que vamos a ver son conversiones eh, de señales, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un poco de las aplicaciones normalmente donde se usan, ¿no? Tenemos que en la cocina de inducción, en comunicaciones, se encuentra bastante fuente de alimentación, en electrónica de consumo también, ¿no? Cuando hablamos de electrónica de consumo son los electrodomésticos, ¿no? Eh, Cocina, lavadora, ¿no? Ahí también vamos a encontrar circuitos de electrónica de potencia, la generación también, ¿no? Máquinas eléctricas, rotativas, ¿no? Aquí un poco al detalle de todas las aplicaciones que tiene la electrónica de potencia. A medida que vamos viendo cada conversión, se lo irá yendo a detalle, ¿no? Ahorita que son bastante populares los inversores, y eso se lo ve aquí en electrónica de potencia, es lo que más están consumiendo ahorita, eh, porque como hay cortes, entonces a veces usan OPS, ¿no? Usan inversor, OPS es un inversor, usan inversores, a veces también compran una batería y ponen un inversor para tener corriente alterna. La celda fotovoltaica da voltaje DC y necesitamos corriente alterna, entonces va a un inversor. Cosas así. Aquí un poco de resumen eh, de lo que serían los conversores, ¿no? Están las 4 fases, hay 4 fases aquí eh, de conversiones, ¿no? Primero tenemos la corriente alterna, eh, necesita un circuito ACDC, de la corriente alterna lo convierte en corriente directa, y luego tenemos el conversor DC-AC, elemento que necesita voltaje DC. Luego también tenemos el DC-AC,
Ya cuando lleguemos ahí vamos a ver dónde se lo usa. Y luego tenemos el DCAC, que es el inversor, que vimos hace un momento. De voltaje DC, que son las baterías, las celdas fotovoltaicas, y lo convierte en AC porque cargas que necesitan AC. Entonces, estos serían los 4 conversores que vamos a analizar. Por último, tenemos por la primera clase, tenemos la simulación computacional. Entonces, es como aquí en el teórico de potencia para analizar el comportamiento de los circuitos que estamos diseñando. Primero ver cómo se comportan, ¿no? Y esto de alguna forma para poder diseñar bien, primero lo vemos, vamos a ver cómo se comporta en forma de simulación y luego se lo hace en la tarjeta experimental antes de llevarlo a producción, ¿no? Entonces es importante primero simularlo antes de llamarlo a la práctica. En esta simulación podemos clasificar en 2 tipos, ¿no? Orientado a circuitos y programas que me dan soluciones a la ecuación. En orientado a circuitos, básicamente aquí vamos un poco a trabajar, ¿no? Inclusive creo que la primera tarea de ustedes, me imagino que ya tienen, si están trabajando con computadora, porque el hecho de que van a ver este mensaje es porque tiene algún tipo de dispositivo para poderlo ver, ¿no? Bueno, la idea es que ustedes instalen el Proteus o el Multisigno. Entonces, como dices, hacemos los circuitos aquí para ver su funcionamiento, ¿no? Multisigno, así escribo otra cosa, Multisigno. Multisigno. Vuelvo a ver si puedo ponerlo software, pero bueno, se pueden bajar. Bueno, internamente generan ecuaciones del circuito y nosotros prácticamente no vemos nada, solamente vemos el comportamiento, las ondas que salen, etc. Entre ellos está el SPAS, el CRCREN, pero nosotros como digo vamos a ver lo que le dije hace un momento. Estos son un poquito más complejos, inclusive son de apago, ¿no? Hay que pagar para. En el otro también, pero ya se tiene un poco los cracks, como dice. Ya se me está gastando la batería casi. Bueno, y para solución de ecuaciones tenemos de alto nivel como el C o el Fortran. Hay un software que es el MATLAB, eh, que tiene su componente el Simulink. Este también Apple hizo un software que requiere bastante recursos de máquina, ¿no? De todas maneras, algunos circuitos los vamos a hacer aquí para que ustedes puedan observarlo. Pero en los otros no necesitan eh, mucha máquina, como dicen, ¿no? Lo pueden hacer ustedes en su máquina. Aquí sí, no es necesario que lo instalen, lo hacemos aquí en clase para que ustedes puedan ver el comportamiento. ¿Cuáles son los beneficios de simular? Primero, que reducimos costos, porque podemos corregir errores, ¿no? Antes de llevarlo a la práctica. Se puede construir prototipos físicos. Esto de alguna forma nos ahorra tiempo, porque si falla podemos corregirlo en papel primero, ¿no? Podemos utilizar el rendimiento,
con las condiciones de operación que nosotros le vamos a dar, ¿no? Tratando de llegar a simular lo más real posible, ¿no? Podemos hacer un análisis de fallo y podemos visualizar el comportamiento, ¿no? Aquí yo estoy compartiendo este link. Por aquí está un software que se parece mucho al MATLAB Simulink, sino el código abierto, se puede decir. O sea, o sea, no tiene costo. Entonces podemos bajarlo para que de alguna forma ver como el MATLAB, ¿no? Porque tiene bastante parecido al MATLAB. Entonces, pues es la idea de que ustedes un poco se vayan familiarizando con este software en base a eso, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, de lo que les decía, el CILAC es como el MATLAB y el XCOS sería como el Simulink. No se lo puede ver en forma gráfica. El CILAC es como el MATLAB es uno va escribiendo sentencias, ¿no? Es un software, escribe sentencias y uno va a ver comportamiento. Pero ustedes saben que lo ideal sería el entorno gráfico, ¿no? Es un poco más fácil, uno nomás va colocando los bloques y va a ver el funcionamiento, ¿no? Eh, bueno, esto nos va a permitir eh, visualizar con bajo costo, porque el costo en sí es gratuito. Al decir flexibilidad, que como es cuartito, constantemente están modificando y existe en la red ya circuitos hechos para que uno los pueda ir bajando y analizando, ¿no? Y una comodidad que está activa y básicamente el software que vamos a usar para no usar MATLAB, porque MATLAB como tiene costo y además tiene el consumo de recursos de la máquina es bastante numeroso, posiblemente no le arranque en sus máquinas, ¿no? Bueno, creo que ahí yo por correo le enviar algunas preguntas en base a este video, ¿no? Que hemos visto las 3 primeras unidades. Como les decía, traten de instalar el Proteus y el Multisim, porque en la próxima clase ya vamos a ver lo que es circuitos en el dominio del tiempo y de alguna forma ir simulando, ¿no? Los circuitos y haciendo ejercicio, ¿no? Para hacer las comparaciones de, de lo que nos sale matemáticamente y cómo se comporta en verdad el circuito, ¿no? Bueno, entonces esto sería todo por ahora y, esperen el correo para la tarea, ¿no? Que son preguntas teóricas sobre este tema, ¿no? Gracias, pasen bien.